sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Un privilegio estar aquí una vez más en cabina, llevando la palabra del Señor a todas las naciones, dice el Señor, que así sea. Y pues el día de hoy nuestro pastor no pudo llegar en esta hora, pero aquí el Señor me ha mandado para llevar esta enseñanza, estas reflexiones de su palabra para que sea de bendición para sus corazones. Mi nombre es Carolina, copastora del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las sendas antiguas. Les da la bienvenida y pues les pido que si tienen que anotar, anoten porque es más fácil. Y pues bueno, antes de continuar, voy a dar los números de teléfonos de aquí de Estados Unidos. Por si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, 323-595-6357. Y si se encuentra en el área de Tijuana y sus alrededores, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea usándome en esta hora. Padre, bueno, vengo ante tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú el que me limpias, el que me purifica, Señor, y que me habilitas para acercarme más a ti, y que tu Santo Espíritu sea el que habla a través de mis labios, Señor. Te pido que les des el entendimiento, Señor, espiritual a cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor, y que sea de bendición, que sea de restauración de sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y pues vamos a continuar con este estudio, o mejor dicho, iniciar. Y el mensaje es promesas del Señor. Ese es el título de esta reflexión. Promesas del Señor. ¿Y cuáles son esas promesas que el Señor nos da? La salvación, la vida eterna, su perdón y su misericordia, su paz, la libertad. Esas son las promesas del Señor. Pero ahora hay que mirar ¿cuáles son los requisitos? Porque hay requisitos para tener esas promesas y ser salvos, tener esa salvación. Yo sé que la palabra dice que la salvación no es por obras, pero por agradecimiento hay que hacer esas cosas para no perder esa salvación. Así es de que vamos a ir a Romanos 10:9, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora mi pregunta es, creer no es solamente que usted diga yo creo en mi corazón y ya es suficiente. Dice que el que cree obedece la palabra, ¿verdad? Dice que creer en Jesús, Yeshua, no es lo mismo que creerle a Jesús, Yeshua. Creerle es confiar en lo que Él dijo. Si le creemos, obedecemos en sus palabras. Porque si no le creemos, pues no vamos a hacer lo que Él nos puso por ejemplo. Porque Él vino a poner el ejemplo a su pueblo para que no se pierda.
mas tenga vida eterna. Entonces, hay requisitos que el Señor requiere para tener esos beneficios. Y veamos también en Juan 2:23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de él, del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, a Dios no le podemos engañar diciéndole que le amamos, diciéndole que creemos en él, porque si estaban reunidos en la fiesta de la Pascua, ¿quiénes estaban reunidos ahí? No eran gentiles, eran los mismos en aquel tiempo en Jerusalén. Todos los de Israel se juntaban de todo donde estaban viviendo, se juntaban a festejar la fiesta. Pero los líderes religiosos, esos eran los que de los que se tenía que cuidar, de los que enseñaban. Como en estos tiempos sigue sucediendo lo mismo. Si yo les llevo a predicar en las calles o a donde yo vaya y les hablo de que tenemos que obedecer o debemos por amor, por gratitud de lo que Dios ha hecho con nosotros, de su gracia que ha derramado para nuestras vidas. Los religiosos, los que enseñan, esos son los primeros que van a decir que eso ya no. Y me van a querer hasta mandar a eliminar. ¿Por qué? Porque dicen, esto ya no es, está enseñando mal. Pero lo que dice la palabra es otra cosa. Jesús mismo se tenía que cuidar de ellos. Si Jesús mismo se tenía que cuidar de ellos mismos, cuanto y más yo, cuanto y más nosotros los que estamos enseñando que se debe de guardar la palabra que mismo el Padre puso desde el principio para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, así como Jesús obedeció toda su palabra, también si somos hijos de Él, del Creador, tenemos que ser como Jesús, Yeshua, lo hizo. Él es nuestro hermano mayor y como Él nos puso el ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Asimismo sucede como en aquel tiempo Él conocía al hombre y él sigue conociendo. A Él no le podemos engañar. A Él Él no puede ser burlado. A Él no le podemos decir, ay Señor, pues ya Jesús ya vino a pagar por nuestros pecados, Él ya pagó por nosotros. Entonces eso significa que nos da permiso de seguir transgrediendo la palabra de Dios. No, esto ya lo venimos estudiando tiempos anteriores, pero yo sé que hay personas que no han escuchado de esto. Es primera vez que nos escuchan, pues aquí vamos a ir. Yo les invito a que sigan sintonizando para que sigamos aprendiendo de su palabra, porque los tiempos vienen acercándose a la venida del Señor de retorno. Y no vaya siendo que nos encuentre desocupados, distraídos, como está el mundo ahora en estos tiempos. La distracción está a la orden del día. Pero veamos qué nos aconseja también aquí en Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto significa ¿qué? Que el que cree, el que pone por obra lo que es el evangelio realmente. El evangelio son instrucciones que el Eterno nos ha dejado desde el principio. Llevar esa enseñanza, predicar el evangelio a todo el mundo. Y todo aquel creyere, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Porque el bautismo es para borrar todo lo que se hizo anteriormente. Y será apartado de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que venía acostumbrado a hacer. Si creemos que nos debemos en ese evangelio, en esas instrucciones, entonces Él nos va a llevar a un lado, a separarnos de lo que éramos antes. Esa es la verdadera manera de que tengamos un corazón limpio. Él nos va a limpiar. ¿Pero cuándo? ¿A quién? Al que creyere en Él, en sus palabras, en que Él es el que nos enseñó el camino. Y dice su palabra que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo Yeshua. ¿Por qué? Porque si no es la manera como Él nos ha enseñado, no podemos llegar ahí. Gloria a Dios. Y dice en Marcos 16:18, dice, tomarán en las manos serpientes y beberéis cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A quienes dice que con esas señales era porque habían creído en Él, porque estaban en obediencia, y eso sería una señal. Así dice en el 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, porque ya no van a hablar como hablaban antes, no van a enseñar lo que antes enseñaban. Gloria a Dios. Y el Señor mismo va a guardar al creyente, al que obedece su palabra, de todas esas dardos del enemigo. Comerá cosas que le quieran hacer daño, pero Él mismo va a guardar. Gloria a Dios. Y veamos en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos tratando de llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Esta palabra se tiene que llegar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dejó su Santo Espíritu para que nos enseñe la verdad. Dice en Ezequiel 36:26, dice, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu para que andes en mis estatutos y guardes mis mandamientos. Entonces, cuando una persona quiere saber cómo anda ese servidor del Señor, si dice ser siervo, tiene que andar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo vamos a saber si está con el Espíritu Santo de Dios? Porque dice que su Santo Espíritu hará que guarde sus estatutos y sus preceptos y ande por ellos. Pero si esta persona ni siquiera los conoce, entonces por pura misericordia está
mostrando su poder con esta persona, pero no porque está siendo obediente, no porque ha creído en su palabra. Gloria a Dios. Y veamos en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces quiere decir que amén, dice. Y quiere decir que no nada más es bautizarlos. Hay que enseñarle lo que el Señor enseñó a los apóstoles. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? A guardar sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y sus preceptos. Eso es la responsabilidad de un creyente, de un maestro, de un pastor. Ponerlo por obra, así como los apóstoles lo hicieron y sus discípulos. Así mismo debe de andar el pastor, el que va a apacentar las ovejas. Les va a enseñar, les va a mostrar la palabra. Ellos van a querer ser parte de abrazar ese pacto y también para ser beneficiarios de esas promesas. Porque no puede estar haciendo lo mismo de antes y tener la expectativa de que va a recibir todas esas bendiciones. Hay requisitos. Así lo dice el Señor. Y el bautismo, al bautizarse esa persona no significa que ahí ya terminó todo. No, ahora de ahí empieza a borrar los pecados y de ahí dice empezar de nuevo. Porque es como, por ejemplo, usted se baña o nos bañamos, ¿no? Y ¿se pone la misma ropa sucia? No, hay que ponerse ropa limpia y cada vez limpiarse más. No se queda con la misma ropa todo el tiempo. Hay que irla, se ensucia, se va limpiando cada vez más. Otra vez ocupa bañarse, otra vez se ocupa cambiar. Lo mismo es con la palabra. Cada vez va a irle mostrando el Señor cosas que se tienen que eliminar, cosas que tiene que irse quitando. Porque ya no puede seguir haciendo las mismas costumbres, no puede seguir siguiendo haciendo las mismas mañas, la misma desobediencia. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, en el 5 aquí nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. La fe también hay que creer, pero también hay que dar pasos de obediencia. La fidelidad que tenemos que tener con nuestro Padre. Él nos encarga guardar sus
sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, y nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Padre. Porque Él en eso debemos de creer que si Él ha prometido guardarnos ese lugar que nos tiene reservado, Él nos tiene reservado esos cielos, ese lugar especial. ¿Para qué? Para que mediante la obediencia alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y en qué tiempo estamos ahora? En el tiempo, se acerca ese tiempo postrero ya. Y veamos en 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyeron, aunque ahora no le habéis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aquí vemos que vamos a ser probados y vamos a ser pasados por el fuego para que seamos como más precioso que el oro. Va a ser separado. ¿Y será que si no guardamos su palabra, vamos a aguantar pasar por el fuego? ¿Vamos a soportar ser pasados por esa situación, esa prueba? ¿Será que vamos a poder soportar y pasar esa prueba? El propósito de esto es para obtener el fin de vuestra fe, que sea nuestra salvación de nuestras almas, para que nuestra alma sea salvada, sea apartada de la muerte. Si creemos en Él, aunque no lo hayamos visto, no importa, porque si creemos que el Señor dice, yo guardé el día de reposo y como yo hice, ustedes lo harán. Es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque Él ya nos dejó hecho el camino para que nosotros no nos la compliquemos. Veamos, analicemos en la palabra del Señor. Lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros. Si obedeció el día de reposo, obedezcamos. Si Él no comió animales impuros, también nosotros nos lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer como Él hizo. Si Él estuvo presente en las fiestas del Padre, también nosotros. Porque eso es lo que nos va a fortalecer el día que pasemos por el fuego. Y es un proceso que cada quien va a ir pasando por ese fuego para purificarnos. Dice, veamos también lo que dice en Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y entonces, si es una manera que no vamos a ser avergonzados. Yo sé que muchos van a decirnos, esa palabra ya no se tiene que guardar, esas leyes ya no se tienen que guardar, esas leyes alimenticias ya no son para nosotros. Pero aquí dice que si nosotros creemos que esa es palabra del Señor, porque esa palabra es del Señor, y la ponemos por obra, así como Él dijo que no se
podía infringir ninguna palabra que él había puesto. Así también hizo la promesa que Jesús perecería para salvarnos, para limpiarnos. Y por esa razón él murió y se levantó entre los muertos. Así de verdad, como eso sucedió, así mismo esa promesa tiene de que cuando muéramos físicamente, un día vamos a resucitar para dar cuentas al Señor. Porque ahí es donde va a comenzar a ver, nos va a pasar la lista. Va a pasar, y así como Yeshua pasó, así nos va también a pasar a nosotros. ¿Será que vamos a pasar esa prueba? ¿Será que seremos avergonzados o vamos a ser enaltecidos por el Señor? Eso es para meditarlo. Eso es para meditarlos, hermanos, porque si no meditamos, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí dice que todo aquel que en él cree, todo aquel que obedece lo que él dijo que se tenía que obedecer, no será avergonzado. Y dice en Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor sea salvo. Como pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Si no han creído, ¿cómo van a poder invocarlo? Porque el que obedece su palabra y le invoca, a él va a escuchar. No porque nada más mencione su nombre. Sería injusto porque el Señor es justo. Porque imagínense el que se esfuerza en cumplir la palabra, en obedecer sus estatutos, sus leyes, sus preceptos y mandamientos. Solo por él invoca su nombre y es salvo. Y entonces si una persona con que nomás no cree nada, no obedece a Dios, ha creído en obedecer nada, y solamente cuando se ve en aflicción invoca el nombre del Señor y ya es apartado, sería un Dios injusto, y Dios es justo. Y veamos en el 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Exactamente. ¿Cómo podrán invocarlo al que no lo conocen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no le han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si una persona no ha escuchado esta palabra, ¿cómo la va a obedecer? Si no la ha oído, ¿cómo va a obedecer? Si no ha creído, ¿cómo va a pedirle? ¿Y cómo va a ir a predicar esta palabra si no ha sido enviado? Por eso aquí dice, todo lo que he hecho yo, vayan, enseñen a obedecer mi palabra. Y toda la palabra que habéis escuchado de mí no es mía, sino del Padre que me envió. Y dice en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. La fe viene, la obediencia viene por oír la palabra. Como alguien que no ha conocido que se tiene que guardar las fiestas, que se tiene que obedecer leyes alimenticias, que se tiene que guardar el día de reposo, el séptimo día, no el día primero ni tampoco el sábado, sino el séptimo día. ¿Cómo puede
cómo puede tener esa obediencia si no ha oído? Dice que la fe, o sea, la obediencia viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que dejó desde el principio. Dice que su palabra permanece para siempre. Y más no todos obedecen el evangelio. O sea que el evangelio no es solamente ir y decir, cree en el Señor y serás salvo. Porque creer solamente en decir y pronunciar su nombre y ya es salvo, ¿qué hay de obedecerle en eso? No hay nada de obedecer, no hay nada que obedecerle con creer, como nos han enseñado. Pero sí, el creer es obedecer sus leyes, sus estatutos, preceptos y mandamientos. Ahí sí hay que obedecer. Y eso es lo que dice aquí, que mismo decía, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro evangelio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que de escuchar la palabra, usted oye. El mismo pastor de pastores dice que él conoce sus ovejas por su nombre, los llama y ellos le siguen. O sea, es por la palabra. ¿De qué manera les habla el Señor? Por medio de su palabra. Y ellos atienden, dicen, mi Padre es el que está hablando. Entonces, lo vamos a seguir porque es nuestro Padre. El día de reposo hay que santificarlo porque el Padre, el Creador, nos lo ha dicho. Cuando usted escucha, dice, esta palabra no es de la que está de la copastora Carolina. Esta palabra es del Señor que tenemos que obedecer. Obedecer el día de reposo. Santificarlo porque así dicen desde Génesis 2. Que el Señor santificó el séptimo día. Ahí no había nombres de días, de semana ni de mes. Amén. Y dice, permítame, ya se me tapó la garganta. Vamos a continuar. En Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Estaremos preparados realmente para estos días que va a pasar? Estos son señales que van a suceder. Y dice en el 2:32 de Joel, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre en el remanente al cual él habrá llamado. Hay un pequeño remanente que está siendo llamado, porque esta palabra será para todo mundo. El llamado es para todo mundo. Pero un pequeño remanente es el único que va a escuchar esta palabra. El que va a prestar atención a su oído y va a poner por obra. Y solamente aquí dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. O sea que el pueblo de Israel será salvado, pero también hay un remanente que será también salvado, porque ha abrazado el pacto del Señor. Porque ha dicho, yo quiero obedecer la palabra de mi Padre. Ha abrazado ese pacto que fue para el pueblo de Israel. Y lo ha abrazado y dice, yo también quiero ser parte de este pacto, de estas promesas. Y la vida eterna, mire cómo va. Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que no lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esa es la verdadera manera de saber que si queremos ser parte de esta promesa, no está lejos, dice que está en nuestra mente y está cerca de nuestros labios. Y nuestros labios está cerca de nuestro corazón. Y eso es para que la cumplamos. Y muchos dicen, no, es que eso ya es para el pueblo de Israel. Es para todo aquel que quiera ser parte de este pacto. El pacto renovado. Se han renovado esas bendiciones, esas promesas para todo aquel que lo quiere cumplir. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasado el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis, tú y tu descendencia. Vea la importancia de que si nosotros no escogemos el camino de la obediencia, aquí está la maldición, la muerte, y no va a haber vida en la descendencia. Va a haber muerte. Ahora pregunto yo, ¿usted de cuál quiere ser? De los que tienen la vida, la promesa del Señor, esa promesa de dar vida y vida en la abundancia, la bendición. Y la bendición no como la que el mundo la da. La prosperidad es solamente la que el hombre y el humano y este mundo ofrece. Va más allá esa bendición. Va más allá porque todo en Levítico 28 dice que hay esas bendiciones. Si pusiera atentamente el oído para guardar esos mandamientos. Y aquí dice, te doy el consejo que tome el obedecer para que tenga vida. La palabra no está lejos, está dentro de nosotros si la queremos obedecer.
¿Por qué? Porque vamos a tener vida. Bendición, esa es a través de la obediencia que se tendrá. Y dice en Deuteronomio 30:20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Y cuál es su voz? Sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Esa es su palabra viva. Y juzgándola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Podemos tomar esa bendición que se les fue dada. ¿Cómo? Obedeciendo. No hay de otra manera. No podemos pretender tener esa bendición y tener vida, alargar nuestras vidas si no obedecemos. Dice que será prolongada nuestros días de vida para que podamos habitar sobre la tierra que Jehová juró darle a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la manera que vamos a poder ser teniendo esa bendición. Así es de que esto es para reflexionar, esto es para obedecer, esto realmente es para aquel valiente, para aquel que se esfuerza, para aquel que no le importa que los, como en aquel tiempo que los fariseos querían matar a Jesús, a Yeshua. ¿Por qué? Porque enseñaban muy diferente, otra interpretación. Porque él solamente se enfocaba en que se cumpliera las leyes de su padre, los mandamientos. Pero ¿qué pasó? Que los escribas y fariseos, ellos enseñaban más, le daban más importancia a mandamientos de hombres, a tradiciones, a costumbres. Y de esa manera invalidaban la palabra del Señor. Ahora me pregunto, ¿usted a quién quiere agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? En una ocasión un evangelista me habló y me dice, hermana, ya vi que usted lleva palabra a la iglesia y veo que predica. Amén, para gloria del Señor, le digo. Y empecé a compartirle la palabra que yo he tenido el privilegio de que Dios ha tenido misericordia de mí y me ha abierto mis ojos espirituales y he podido entender su palabra y he podido practicar esa palabra que el Señor me demanda que yo obedezca y que la lleve a los demás para que tengan vida. Una vez que Dios nos da algo, no es para que nos lo quedemos, es para que lo compartamos. Y este hermano me sorprendió cuando me dijo, hermana, así como usted lo que está predicando no va a engranar en ninguna iglesia. Y yo le digo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues sí, porque yo no estoy buscando engranar con el humano, yo estoy buscando engranar con mi Padre Celestial. Y eso, perdón, a eso estamos llamados todos. A eso estamos llamados todos, al arrepentimiento, a volver, a guardar esa palabra viva desde el principio, porque dice que su palabra permanece para siempre. Dios no cambia. Eso es lo que el Señor, por eso tiene tanto amor por nosotros que dicen Él tiene misericordia. Él en vez de haber deshecho y destruido todo su pueblo, ¿qué hizo? Tuvo misericordia y mandó a su Hijo. Y dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos tener vida eterna? Ya leímos atrás. Ya leímos que es de la manera que vamos a vivir. Cuando obedecemos su palabra, cuando tomamos obedecer, cuando tomamos la decisión de seguir a esas ordenanzas. Y dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así sigue continuando, porque dice en Salmos, dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces no creyeron en esa palabra que es luz. Creen más en las tinieblas, creen más en las mentiras. Pero estamos llamados en creer en Jesús, que la manera correcta de obedecer la palabra del Señor es obedeciendo lo que Él también obedeció. Porque nos han enseñado que si tenemos que ser como Jesús hizo, es perdonar, visitar los enfermos, sanar enfermos, echar demonios, y solamente en eso se enfoca. No, también Jesús obedeció todas las ordenanzas, las leyes, los estatutos, los preceptos que el Señor había mandado. Eso es lo que debemos de seguir, el ejemplo, seguir el camino que Jesús caminó, recorrió. En él no hubo maldad, o sea, en él no hubo desobediencia de su palabra, porque dice que en 1 Juan 3:4 dice, la ley es el pecado es infracción de la ley, porque todo aquel que infringe la ley comete pecado. Esa es, y si las leyes, si no se cumplen, ¿eso es pecado? Entonces, y Él nunca pecó, eso nos enseñó que hiciéramos nosotros. Estamos invitados a limpiarnos, a hacer teshuvá, a regresar a obedecer la palabra del Señor para tener esas promesas. Porque todo aquel que esté junto al Señor es el que va a recibir las promesas. De otra manera, pues no va a poder hacer así. Pero bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Esta es la primera parte, y en la siguiente semana estaremos llevando la segunda parte. No se pierda las reflexiones del Señor que tiene para su pueblo. Y pues voy a estar dando el número de teléfono por si tiene alguna pregunta, llame y pregunte. Ya si se encuentra en Estados Unidos, puede llamar al pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357. 323-595-6357. Y si se encuentra en Tijuana, se puede llamar al 664-471-0233. 664-471-0233. Y pues corra la voz, y esta grabación va a quedar en YouTube y también en Facebook. Así es de que los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les prospere y sea de bendición esta palabra. Que el Señor los ponga a reflexionar. Reflexionemos en esta palabra, que es palabra que trae vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, les esperamos la próxima semana. No se olvide que el Señor los traiga con bien. Hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.